Bienvenidos a este nuevo video, y ahora vamos a trabajar con los operadores booleanos o los operadores lógicos. En videos anteriores ya vimos cómo trabajan los operadores relacionales y los operadores aritméticos. Sin embargo, no hemos visto a los lógicos, y en el caso de los relacionales van de la mano con los booleanos, ya que el valor que nos devuelven es cierto o falso. Y para este video vamos a trabajar con el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Y empecemos con AND. En el caso de AND, para que la condición se cumpla y ésta dé como resultado verdadero, deben cumplirse ambas condiciones. Por ejemplo, print 1 es mayor a 0 AND 1 es mayor a 0. Ambas condiciones se cumplen porque 1 es mayor a 0 en las dos. Yo ya aquí tengo una ventana abierta de CMD como siempre, y ahora ejecutaré mi archivo operadores lógicos.py. Si ejecuto, este me da como resultado verdadero, y es porque ambas condiciones se cumplen. Sin embargo, si una no se cumpliese, esta nos daría como resultado falso, porque 1 no es mayor a 1. Para AND, ambas condiciones deben cumplirse. En el caso de OR es diferente, ya que en OR, con que solo se cumpla 1, va a retornar verdadero. Por ejemplo, 1 es mayor a 0, OR 2 es mayor a 5. 1 sí es mayor a 0, pero 2 no es mayor a 5. En este caso, solo una se está cumpliendo. Sin embargo, me va a retornar verdadero. Si ninguna se cumpliese, esto va a retornar falso. Y finalmente, tenemos al operador de NOT. Y NOT nos ayuda a devolver el valor opuesto al que en verdad es. Por ejemplo, print NOT false. ¿Qué significa NOT fails? Pues lo contrario de fails es true. De esta manera estamos diciendo que lo contrario de falso va a ser verdadero. Voy a comentar esta línea de acá. Y si guardo y de nuevo ejecuto, vemos que nos dice true, porque lo contrario de falso es verdadero. Lo mismo pasa con true. Lo contrario de true es falso. Ahora veremos la entrada de datos.